Uy, no sé qué hice. Pero bueno. ¿Cambió algo el Zoom? No sé, la verdad que no sé qué hice. Bueno, les cuento unas cositas nada más, así no les robo más tiempo. Espera. Tengo de todo abierto acá. Es re cortito, pero me parece que como una intro, como para que no vayan crudo al libro. Bueno, ¿se ve ahí? A ver, díganme ustedes. A ver. ¿Se ve? Espere, profe, que ahí tiene un mensaje importante en el grupo. Oh, perdón, en el Sí, chat. total, re importante. A ver. ¿En serio, Lira? Bueno, Sí, es mi agradezco. última clase, oficialmente estoy en la última clase de mi última materia. Me faltan finales, pero bueno. Bueno, ya no vas a cursar más. Esa es. No, exactamente. Bueno, bueno, qué presión si tenés que rendir física 3 como. No, no, pero no puedes rendir física 3 como última materia, ¿no? ¿Sí? Ay, no lo hagas. No, igual creo que voy a dejar para la última política. Horrible, pero bueno. Esto, Bueno, o dejo física 3 o dejo política como última materia. O sea, no, bueno. no Sí, tengo muchas opciones. decidilo y, no, y nos contás después. No me digas antes del examen, así no. Me Bueno, condicionas. Bueno, bueno, el chat está a full. Bueno, como ustedes ya vieron, leyes de Maxwell es algo que nosotros ya es algo que no es nuevo porque hemos venido trabajando. ¿Sí? Me cuesta concentrarme porque está el chat, me aparece el chat ahí, no sé si. Bueno, por un lado, nosotros ya cuando empezamos la cursada, ¿sí? Vimos la ley de Gauss, que la ley de Gauss básicamente nos dice que entonces que la divergencia del campo eléctrico em, depende o de alguna manera está relacionada con la carga eléctrica, vista en su manera diferencial. O sea que lo que explotamos acá en esta ley es la fuente de este campo eléctrico, ¿no? De manera análoga, también vimos para el campo eléctrico la ley de Faraday. Esto es pensar de alguna manera que cuando tenemos una variación del campo magnético en el tiempo, ¿sí? Este vector campo magnético en el tiempo, tenemos un rotacional de campo eléctrico asociado a esa variación, ¿no? De alguna manera, eso lo estuvimos analizando, ¿sí? Donde en este caso es una foto, pero se observa que hay un campo magnético variable en el tiempo y alrededor, digamos, en alguna trayectoria, vemos ese campo eléctrico inducido por esa variación de campo magnético en el tiempo, ¿no? También lo que habíamos dicho es que esta variación de campo magnético en el tiempo que genera este campo eléctrico nos da un campo eléctrico que no es conservativo, ¿sí? Eso es claro, porque si fuera conservativo, este rotacional de campo eléctrico sería cero, ¿no? Sería nulo. Y también, por otro lado, lo que vimos fue que la divergencia del campo magnético es cero, ¿sí? Mostrándonos que, a diferencia del campo eléctrico, si queremos ir haciendo analogía entre ambos, en el campo magnético no tenemos estas fuentes aisladas de fuentes magnéticas o de monopolos, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros habíamos ya desarrollado en la materia y bueno, no es nuevo, digamos, ¿no? Simplemente un repasito. Además, seguramente ya observaron, nos falta alguna cosita más, ¿sí? Y tiene que ver con la formulación de la ley de Ampère, ¿no? En la ley de Ampère, ¿sí? Lo que vemos es que cuando tenemos una corriente, ¿sí?
alrededor de ella se expresa, ¿sí? Se manifiesta un campo magnético que es rotacional al vector, ¿no? Densidad de corriente. Sí, eso un poco también lo vimos. Disculpen que me va a cebar un mate porque si no. Pero vamos a hacer algo sumamente instructivo, a ver si sale acá de que hay algo que podemos observar desde otro lado. Esa diferencia por ahí de los libros de texto, vamos a dar un pequeño detalle. Le puse ahí justamente algo extraño, ¿no? ¿Qué ocurre si tomamos la divergencia de esta expresión que tenemos acá? ¿Sí? Esto es sumamente interesante, fíjense. Si tomamos la divergencia del rotacional de un cierto campo, y de este lado también la divergencia de mu0j, ¿cuánto vale la divergencia de un rotacional de un campo? A ver. Hola, ¿hay gente? ¿Es cero o no? 0, 0, 0, muy bien. Entonces, excelente. Pero si es 0, interpreten, a ver quién puede interpretar esto. La divergencia de, bueno, mu0 lo podemos sacar afuera, ¿no? Si esto es 0, ¿no? A ver. A mí me re gusta esto, verlo así. Porque si esto es 0, implica que esto es 0, ¿no? Pero si esto es 0, ¿qué nos implicará a nosotros? ¿Qué cosa les parece que nos puede indicar el hecho de que mu0 por la divergencia de j sea igual a 0? ¿Qué implicará eso? ¿Puede ser una divergencia nula de j? A ver, ¿qué es la densidad de corriente? Tiene que ver con la corriente, ¿no? ¿Me siguen? Hola. Si yo tengo, por ejemplo, cuando veo la divergencia, yo pongo una bolsa en 3 dimensiones, ¿no? Así la veo bien. Si yo hablo de una divergencia nula de j, no sé, y la corriente pasa así, por ejemplo, estoy pensando, si esto es la densidad de corriente, que tiene que ver con la corriente, y la corriente tiene que ver con la carga, digamos. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que de alguna manera no hay nada que produzca la corriente, ¿no? Y eso no puede pasar. O sea, puede ser que la divergencia de J sea nula, y eso no puede pasar, que el flujo de corriente proveniente de cualquier superficie cerrada sea nula, ¿sí? No puede pasar eso. De hecho, ya les puedo spoilear el resultado. Se sabe por ahí en los libros de texto, en algunos no aparece, pero por ahí en algún libro más específico de electricidad y magnetismo sí. De hecho, se sabe que esta densidad de corriente tiene que ver con la variación negativa de la densidad volumétrica de carga en el tiempo, ¿sí? O sea, de la derivada temporal de la densidad volumétrica de carga del tiempo. Es decir, que este J que está acá no se produce de manera espontánea, sino que se está produciendo por un flujo de carga, lo cual está bien, ¿o no? Entonces, hay algo que ocurre con esto, o existe la generación, digamos, hay como un flujo que, la generación espontánea de corriente, o hay una inconsistencia acá, ¿no? O sea, acá. Es como para pensar el problema y decir, bueno, hay algo que no está funcionando. Bien. Esto es lo que uno llama la ley de conservación de la carga, ¿sí? Cualquier flujo de carga debe venir de alguna fuente. Es decir, si la corriente es el flujo de carga, o sea, la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo, esa carga, ese flujo debe venir de alguna fuente, ¿no? O sea, es algo lógico. Bien. Entonces, el aporte de Maxwell, ¿no? Y acá esto es más clásico, pueden encontrarlo en los libros, ¿sí? Muy desarrollado. Este creo que es un dibujito del Resnick directamente, donde tenemos el anillo amperiano acá,
con esta superficie y con otra superficie acá, ¿sí? En estos anillos amperianos lo que hacemos es calcular el campo magnético producto de la corriente que circula, pero si me meto adentro del capacitor, ¿sí? Fíjense que yo no tengo una corriente ahí de conducción, ¿no? Entonces, el aporte de Maxwell, sin dar por ahí tantas vueltas, es expresar que la ley de Ampère, ¿sí? Le faltaba una partecita, ¿sí? Que tiene que ver con la variación del campo eléctrico en el tiempo. Es decir, que de alguna manera la variación del campo eléctrico en el tiempo me está generando también un campo magnético, ¿sí? Lo que pasa adentro del capacitor, por ejemplo, cuando se va cargando, es que a medida que se carga, ¿sí? O sea, van pasando líneas de campo, o se van generando en realidad líneas de campo, entonces el campo eléctrico es como que empieza a aumentar en el tiempo. Y eso me provoca, entonces, de alguna manera, una corriente que produce un campo magnético. Esa corriente no es una corriente de conducción, claramente, sino que se debe a esta variación de campo eléctrico en el tiempo. Si lo ponemos de manera integral, ¿sí? Fíjense, y dejamos expresado en función de corriente, en este sumando que tenemos acá, porque tiene las mismas unidades que esta que está acá, tiene las mismas unidades, por ende es una corriente, y esta corriente es lo que uno le llama, entonces, corriente de desplazamiento, ¿sí? Es distinta a la corriente de conducción que se produce, de hecho, por conducción de carga, ¿no? Esta corriente que tenemos acá, que tiene ese nombre, esa nomenclatura, o ese nombre en realidad de corriente de desplazamiento, tiene que ver con una variación del flujo eléctrico en el tiempo, ¿no? Pensando en esta variación de campo eléctrico en el tiempo. Entonces, fíjense que hay una completa analogía y simetría con la ley de Faraday, ¿no? De alguna manera, el dibujito es muy parecido al de la diapositiva anterior, simplemente lo que nos está cambiando acá son los actores, en cuanto a que las crucecitas ahora es el campo eléctrico, y lo que está circulando es el campo magnético. A diferencia con la ley de Faraday, que tenía al menos la ley de Lenz, en este caso no lo tiene, entonces directamente yo lo puedo calcular con la regla, o sea, puedo ver el avance de la circulación, o la circulación, si es horaria o antihoraria, respecto del crecimiento o decrecimiento de la variación del campo eléctrico en el tiempo. Entonces, fíjense que hay una simetría absoluta con la ley de Faraday. Entonces, de alguna manera, nosotros a través de Faraday vimos que un flujo magnético que varía en el tiempo induce un campo eléctrico, pero ahora lo que también estamos viendo es que un flujo eléctrico variable en el tiempo induce un campo magnético, ¿sí? Entonces, un campo magnético se va a crear por una corriente de cargas, como lo vemos acá, ¿sí? O por una corriente de desplazamiento, ¿sí? O por una variación de campo eléctrico en el tiempo. Fíjense ahora, replanteemos el problema anterior, ¿sí? El problema anterior que tomábamos las divergencias, ¿se acuerdan que agarramos a la ley de Ampère y le tomamos la divergencia? Fíjense, si tomamos la divergencia ahora, nuevamente, de rotacional, del rotacional de campo, lo hacemos a ambos lados, pero ahora no solamente dejamos mu0j, sino que tenemos en consideración el aporte de Maxwell. ¿Qué ocurre? Fíjense qué lindo esto, ¿no? Porque obviamente, del lado izquierdo esto es 0, ¿sí? Entonces, esto nos queda, bueno, mu0 lo simplificamos, ¿no? Nos queda la divergencia de j más, y acá nos queda la divergencia de esta derivada respecto de t, o lo que es lo mismo, la derivada respecto de t, la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Y esto para nosotros es algo absolutamente conocido. ¿Qué es esto? Silencio absoluto. ¿Se fueron? Miren que no los veo, ¿eh? Hola. Gauss. La ley de Gauss. Eso, Gauss, muy bien. Entonces, fíjense que si tomamos la divergencia, hacemos el mismo ejercicio que hicimos al principio, obtenemos, esto es la densidad volumétrica de carga por unidad de epsilon 0,
epsilon 0 se me va, y obtenemos la ecuación de continuidad que de alguna manera yo se la había expoliado al principio. Entonces, el resultado es precioso. Lo que estamos diciendo es que la corriente eléctrica no se genera de manera espontánea, un poco como les decía antes, y necesitamos que haya una carga que esté variando en el tiempo, ¿sí? Eso está buenísimo. Es un dato de color sumamente interesante. Bueno, las ecuaciones de Maxwell, de alguna manera, las podemos ver en su manera integral y en su manera diferencial. ¿Sí? Insisto, no es novedoso para nosotros, excepto ese miembro, ¿no?, de la corriente de desplazamiento, ¿sí? Que conlleva detrás una variación de campo eléctrico en el tiempo. Entonces, estas son las famosas ecuaciones de Maxwell, que acá también está bueno decirlo, no es solamente un trabajo o sea, que recopila ecuaciones y hace un trabajo a partir de ello, sino que es realmente una ruptura así como de paradigma en pensar que la electricidad y el magnetismo las podemos juntar en esta serie de ecuaciones. También está para decir que en el trabajo original de Maxwell no aparecen de esta manera. Esto se lo debemos a Heaviside, que apareció unos años después, que le dio este formato rotacional y de divergencia. En el trabajo de Maxwell no aparecen de esta manera, pero es un trabajo absolutamente novedoso y nada, es uno de los papers más famosos y más destacados de la historia de la física, ¿no? Una cosa que van a desarrollar después, lo van a poder analizar con mucha más profundidad, es que los campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar en forma de ondas electromagnéticas. Y este es un resultado muy interesante de James Maxwell, de la aplicación de ellas, ¿no? Fíjense, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿sí?, si traemos las ecuaciones anteriores y las aplicamos en vacío, nos queda la divergencia del campo eléctrico igual a 0, está bien porque en el vacío no tenemos cargas, ¿no? La divergencia del campo magnético igual a 0, el rotacional de campo eléctrico igual a la variación de campo magnético en el tiempo negativa, ¿sí? Y el rotacional de campo magnético igual a mu0, epsilon 0 y la derivada respecto de t del campo. Es decir, nos sacamos los términos que corresponden a poner estas características en vacío. ¿Se acuerdan que, de hecho, creo que la primera guía de estudios que tenían, creo que ya estaban expresadas de esta manera, pero fíjense que acá no aparecería la corriente de conducción, o J, porque J sería igual a 0 en el vacío, y acá no tendríamos la densidad volumétrica de carga, porque la misma sería 0 en el vacío, ¿no? Si nosotros, entonces, considerando las ecuaciones de Maxwell, como les decía recién en el vacío, fíjense, vamos a jugar un poco. Si tomamos lo que uno conoce como la ley de Faraday, ¿sí? Tomamos la ley de Faraday y aplicamos el rotacional a la ley de Faraday, jugamos un poquito, ¿sí?, el rotacional de este lado, ¿sí?, y también hacemos lo mismo de este lado, ¿sí?, ahí se ve clarito, que exactamente que pone la derivada respecto de t afuera, con este menos acá, y nos queda el rotacional de B, ¿sí? Pero fíjense que el rotacional del campo magnético no es otra cosa que traer, ¿sí?, la ley de Ampère, digamos, que en realidad es la ley de Maxwell, o la ley generalizada por Maxwell también, o la ley de Ampère-Maxwell generalizada, son otros nombres que tienen, donde dice el rotacional de B, ponemos mu0, epsilon 0 por la derivada de t respecto de D. Fíjense qué interesante esto. Así que venimos a jugar un cachito. Acá aplicamos una propiedad de estos productos que tenemos acá, ¿sí?, donde el rotacional de un cierto campo no es otra cosa que la divergencia de la divergencia del campo menos el operador cuadrático respecto del campo. Esto es una propiedad, ¿sí?, que la pueden buscar.
Y jugamos un poquito acá, fíjense que mu0, epsilon0 sale afuera, ¿sí? Y nos queda la derivada respecto de t, de la derivada respecto de t del campo, que no es otra cosa que la derivada segunda del campo respecto de t. ¿Sí? Obviamente, instructivamente seguro que se dieron cuenta acá, ¿sí? En vacío, ¿sí? Esta es la divergencia del campo, esto es 0. Entonces, bueno, nos queda menos y menos de cada lado, y se convierte en una expresión sumamente interesante, que seguramente ya la vieron ustedes, ¿sí? Que de esta manera, expresado de esa forma, lo que tenemos que es la ecuación, no es otra cosa que la ecuación de onda, ¿no? Pero es la ecuación de onda correspondiente en una perturbación, que es el campo eléctrico, ¿sí? No solamente extraemos la información de que tenemos la ecuación de la onda en el campo eléctrico, sino que tenemos también adelante o sea, por ser la ecuación de onda, también tenemos información de la propagación. Fíjense que este término que estaba ahí tenía que ver con la velocidad de propagación de las ondas, ¿no? ¿Recuerdan esto de la física 2, creía yo, o del análisis 3, ¿no? Entonces, del formato que nos queda ahí, nos sale la velocidad de propagación, que no es otra cosa que 1 sobre la raíz cuadrada de eso, de mu0 y epsilon0, y eso lo vamos a llamar con la letra C, y no es otra cosa que la velocidad de la luz. O sea, fíjense, en este apartado, simplemente lo que hicimos es tomar el rotacional, ¿sí? El de la tercera ley, uno podría decir así, incluimos la cuarta, jugamos un poquito y obtenemos una expresión de onda, ¿sí? La ecuación de la onda que corresponde al campo eléctrico, ¿no? Y también sacamos de información la velocidad de propagación en el vacío, que tiene que ver con 1 sobre la raíz cuadrada de unas características del vacío, que es mu0 y epsilon0. Si sacamos la cuenta de esto, ¿cuánto da? Aprox. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Obviamente, se podrían haber dado cuenta. Podemos hacer lo mismo, si nosotros hacemos el mismo ejercicio, que por ahí se los dejo a ustedes, pero si tomamos el rotacional ahora, y no de la ecuación 3, de esta que está acá, sino que usamos esta, ¿sí? Nos va a quedar algo muy parecido, pero obtendríamos, cuando tomamos el rotacional acá, nos va a aparecer un rotacional aplicado al campo eléctrico, entonces incorporamos la tercera ecuación, ¿no? Y jugamos un poquito y vamos a obtener la ecuación de onda, pero correspondiente al campo magnético, ¿sí? Mostrando también que una simetría preciosa, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Maxwell tienen como resultado esta predicción de la existencia de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Este es un espectro convencional, ¿no? En longitud de onda y en frecuencias, ¿sí? Las ondas electromagnéticas, entonces, que se propagan en vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y en esta región muy chiquitita acá, ¿sí? Entre chiquitita, bueno, a modo escalar, pero chiquita, te digo de escala, y entre el ultravioleta y el infrarrojo tenemos el espectro visible, ¿sí? Donde tenemos aproximadamente entre 400 y 700, 750 nanómetros, que es lo que podemos ver, ¿no? Y ahí, bueno, todo el espectro de la subjetividad de los colores, ¿no? Pero para que tengan una idea, cuando estoy cerca de los 400 estoy más o menos en los violetas, y en los 700 en los rojos, ¿no? Y en el medio toda la gama de colores. Bien, acá salió mal la animación, creo. Si suponemos que el campo eléctrico viaja en modo de onda armónica plana, ¿sí? Lo que tenemos es un formato de onda archiconocido, ¿no? O sea, esta sería la expresión, fíjense, leamos esto que está acá, a ver. ¿Sí? Esta sería la expresión del campo eléctrico, ¿sí? Que se propaga en X y en T y tiene su perturbación en Y, entonces está acompañado, como es un vector, de un versor J,
Entonces, con esta información que tenemos acá, tenemos el campo eléctrico ya, nosotros, y como sabemos que la onda electromagnética es electromagnética, o sea, hay campo eléctrico y hay campo magnético también, la pregunta conceptual que nos podemos hacer es encontrar la expresión del campo magnético con esta información que tenemos acá. Entonces sería, si tenemos el campo eléctrico, ¿cómo encontramos el campo magnético? ¿No? Bueno, no tenemos que hacer magia, sino que recurrir a lo que sabemos, ¿sí? Que son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, fíjense, como tenemos de dato el campo eléctrico que está por acá, si usamos la ecuación de Maxwell, ¿sí? Que sería la ley Faraday, ¿no? Tenemos esta información y podemos directamente encontrar el campo magnético de acá sin hacer ningún tipo de artilugio, sino directamente de hacerlo de manera directa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente aplicamos el rotacional, es decir, operamos, ¿sí? En este producto vectorial, la derivada respecto de x, ponemos el operador, la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z, y un campo que no tiene su perturbación ni en x ni en z, sino que su perturbación está en y, entonces ponemos ahí. Hacemos directamente el producto vectorial. Fíjense que acá sería la derivada respecto de y, bueno, esto es 0, menos la derivada respecto de z de y, pero como no tiene z, es 0. Entonces nos queda 0, 0, y nos queda la derivada respecto de x del campo, pero como tiene x, eso queda, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos las componentes, ¿sí? De nuestro vector, ¿sí? Y de este lado tiene que ser igual a componente, ¿no? Sí, fíjense que no sé por qué salió tan feo esto. Pero bueno, la derivada respecto de b respecto de t, obviamente que es la derivada respecto de t del campo en x, la derivada respecto de t de la componente del campo en y la derivada respecto de t de la componente del campo z, ¿no? Entonces, obviamente, si igualamos componente a componente, ¿sí? Tenemos que, entonces, la derivada respecto de y, respecto de x del campo eléctrico, tiene que ser igual a la derivada respecto de t del campo en z. Entonces ya tenemos información de dónde va a estar la perturbación del campo magnético, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es muy simple, uno diciéndolo así informalmente, sería derivar esta expresión de campo respecto de x, ¿sí? E integrarla respecto de t para encontrar el campo que ya sabemos que se va a propagar en el eje z. Entonces, derivamos e integramos respecto de t. Simplemente eso. Utilizándolo y hacemos las cuentas, ¿sí? Vamos a obtener entonces una expresión para el campo magnético que va a tener entonces su perturbación en z y se va a propagar en xt, se va a propagar en x, digamos, y dándonos mucha información. Primero, claramente, una cosa muy interesante es que la fase que vamos a obtener para el campo eléctrico y el campo magnético es la misma, o sea que estos dos campos van en fase. Uno está en y el otro está en z, eso nos está dando información de que son perpendiculares, ¿sí? Y también nos va a dar información, ¿sí? De lo que acompaña al seno, ¿sí? Fíjense esto que está acá, a la expresión de seno, no va a ser otra cosa que el campo máximo, que lo podemos llamar B0, ¿sí? Entonces, claramente podemos sacar la información de una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético a través de la velocidad de la luz, ¿sí? Eso sale muy claro de ahí. Entonces, finalmente podemos escribir nuestra expresión bien bonita, vectorial del campo magnético, y no hicimos nada, no trajimos ningún artilugio, sino lo único que hicimos fue aplicar
una de las ecuaciones de Maxwell a la información que teníamos previamente. Bueno, podemos dibujar ambas formas, ¿sí? Considerando que son formas, en este caso, senoidales. Son ondas transversales, producto de que la perturbación es perpendicular a la propagación, ¿sí? Y son ondas transversales perpendiculares entre sí, la perturbación del campo eléctrico y la del campo magnético. Podemos jugar con las ondas electromagnéticas un montón. En este último apartado podemos hablar de la energía de la onda electromagnética, ¿sí? Para eso definimos una cantidad, que es este vector S, que le llamamos el vector de Poynting. Y el vector de Poynting directamente es, uno le dice siempre el producto vectorial, E por B, ¿sí? Multiplicado por esta cantidad, 1 sobre mu0. Muy interesante, pero si recuerdan ustedes la densidad de energía, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Fíjense que nosotros cuando vimos los capacitores y las bobinas, ¿se acuerdan? Las inductancias, habíamos visto que un resultado interesante era que la energía, en el caso del capacitor, estaba almacenada en el campo magnético, y de manera análoga, en el caso de los inductores, estaba almacenada en el campo magnético. Como hay campo eléctrico, campo magnético, yo digo, bueno, la densidad de energía es la suma de estas dos cosas, y lo puedo calcular, para calcular la energía, ¿sí? Esta sería la densidad de energía, digamos, por unidad de volumen, quiere decir. Esta sería la total, producto del campo eléctrico y campo magnético. La multiplico por un elemento de volumen para poder calcular la energía, ¿no? Bueno, ese pedacito diferencial de X no va a ser otra cosa que la velocidad por diferencial de T. Jugamos un cachito nada más. Y fíjense, si nosotros pasamos este término A y de T, ¿sí?, acá abajo, y jugamos un cachito más, nos queda este C, y entramos a hacer, a golpear acá, poner en función de B, y jugamos un cachito, obtenemos esta cantidad que está buenísima, ¿no? Es 1 sobre mu0 de E por B. Fíjense que esto se parece más o menos a esto, donde eso está relacionado a este vector de Poynting, que es un vector, y en este caso lo tenemos acá de manera escalar, pensando que además, si el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, esto es, entonces, el campo E por el campo B por el seno del ángulo, y el seno del ángulo entre ambos nos da 1, ¿sí?, aplicando el producto vectorial, es directamente esta cantidad. Entonces, fíjense, acá tenemos energía por unidad de área por unidad de tiempo. Esa magnitud es lo que uno llama la intensidad. Es decir, que el módulo del vector de Poynting nos va a dar una información sumamente importante, que es la intensidad de la onda electromagnética. Por otro lado, el vector de Poynting, en cuanto a su expresión vectorial, así como está, nos va a dar la dirección de propagación de la onda. Si hacemos E vectorial B, lo que obtenemos es la dirección de propagación de la onda. O sea que el vector de Poynting acá me da dos informaciones importantes. Por un lado, la dirección de propagación de la onda, y su módulo, la intensidad de la onda. ¿Sí? Un poco ahí la información que extrajimos, ¿no? Ahora, una cosa interesante, y hay que tener cuidado, es que cuando sacamos este módulo, esto es 1 sobre mu0 de E por B, de alguna manera, eso se relacionan para un instante de tiempo en particular. O sea, porque estas expresiones varían en T, digamos, son expresiones senoidales que tienen son funciones de T, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo calcular para un tiempo particular. Ahora, si yo quiero medir la intensidad, me va a interesar, obviamente, de manera experimental, conocer el tiempo promedio, digamos, conocer en el tiempo el promedio de ese, ¿no? Entonces, si calculo en un promedio, sacamos lo que uno llama la intensidad media, ¿sí?, que sería calcular entonces la media de este vector, ¿sí?, nos va a quedar una función seno por una función seno, un poco como lo que ya habíamos hecho en corriente alterna, ¿sí? Si lo promediábamos en un ciclo, eso me tendría a un medio. Entonces,
¿Qué diferencia hay entre ambas? Que esta va a ser como esta intensidad de manera instantánea, que va a ir dependiendo del tiempo, y acá lo que voy a ir teniendo es una intensidad media, promedio, que yo voy a medir de manera experimental. Por otro lado, las ondas electromagnéticas no solamente transportan energía, sino que también transportan cantidad de movimiento. Y para estudiar la cantidad de movimiento, lo que tenemos que hacer es hacer uso de lo que uno llama la presión de radiación. ¿Sí? Como transportan cantidad de movimiento, por ende, ejercen una presión cuando inciden sobre alguna superficie. Y ahí podemos ver como dos casos así, digamos, en condiciones de mínimas y máximas, que podemos llamar. Uno puede ser el caso de una absorción total. ¿Sí? En el caso de una absorción total, la cantidad de movimiento de la onda la puedo calcular como la energía dividido la velocidad de la luz. Insisto, es una nota de clase pues, para que ustedes lean. Y para ese caso, si calculo, fíjense, la presión, en este caso, como es de onda, le voy a llamar presión de radiación. La presión no es otra cosa que la fuerza por unidad de área. ¿Sí? La fuerza es la derivada de P respecto de T, ¿no? Y ahí traemos esta relación entre la energía y la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, directamente yo puedo escribir que la presión de radiación está relacionada directamente con la intensidad y con la velocidad de la luz. Y también tenemos el caso de una reflexión total, que se habrán dado cuenta, que es como pensar en un vector P que golpea, ¿no? Y que refleja totalmente, ¿no? Considerando una variación de P del doble, digamos, ¿no? Entonces, P en este caso va a ser 2 veces por la energía respecto de C, en el caso de la reflexión total. ¿Sí? Perdón. Y para ese caso, simplemente que este P, a diferencia de la absorción total, va a ser 2 veces la intensidad respecto de C. Bueno, estas son algunas de las notas de clase de los temas por ahí que tienen que leer, ¿sí? En cuanto a la información de las leyes de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Fue abuelo de pájaro para que nada, no lo lean desde la nada, y ese es un poco el objetivo de lo que les quería contar. Profe, para leer este tema, ¿qué bibliografía recomienda usted? ¿O seguimos con el No, CIR? sí, cualquier libro de los... acá, ¿no? ¿Saben qué? Había tenido un libro acá que no me daba... no sé qué había tocado. No, el ranking está bien. A mí personalmente, y creo que estamos en la primera clase del año, ¿no? A mí me gusta mucho esos libros así, ¿viste? Pero, pero el ranking es un buen libro, digamos, un librazo, así que son los libros que a veces recomendar no es de todo grato, porque bueno, o sea, por ahí les digo un libro que me gusta a mí, digamos, ¿no? Entonces, no quiero tampoco coartar su elección. Creo que esta parte, sobre todo de cuando les explicaba lo de la ley de conservación o sea, la expresión de la continuidad, por ejemplo, no en muchos libros está, pero tampoco es que tengamos que hacer gran énfasis sobre eso, sino que era como una pregunta conceptual que personalmente me hacía y quería compartir con ustedes, a ver si nos sonaba raro o nos sonaba que estaba bien que eso pasara, y traer de modo conceptual, poder analizar la divergencia del rotacional me parece que está buenísimo. Bueno, yo no les quiero sacar mucho más tiempo, sino más bien agradecerles toda la paciencia, todo el esfuerzo del cuatrimestre. Fue un gran esfuerzo, yo lo sé. De principio que quisimos trabajar de esta manera, de dividirnos en salas, a mí me dio la posibilidad de conocer muchísimo más y de poder seguir el recorrido de cada uno y cada una de una manera más eficiente, creo yo. Así que eso lo destaco. Espero que les haya gustado la metodología. Y que nada, de este lado hubo como esfuerzo, y yo sé que del lado de ustedes también, porque bueno, el horario también empezar tan temprano. Pero bueno,
mi evaluación ha sido altamente positiva, y yo estoy muy contento con este curso, y bueno, espero que hayan disfrutado, aunque sea un poco la materia. Esas es como mis palabras de despedida, y bueno, me gusta el ir a esto me parece un dato de color también, haber terminado. Te va a quedar así como que Leyes de Maxwell fue lo último que viste, o que Claro, te tal cual. contaron. Bueno, Cuando está bueno. mi última materia fue física 3, ¿qué viste? Leyes de Maxwell en la última clase. O sea, ahí. Pero bueno, nada, eso, nada más que agradecer la paciencia, y espero que ustedes hayan disfrutado, aunque sea un poco, de la materia. Sí, Muchas profe. gracias, profe. Sí, Muchas gracias, disfruté muchísimo. Y también se vio el esfuerzo de tu parte metiendo consultas los lunes cuando no hay horario de clase. Todo eso sí, no es nos dio obligatorio. mil consultas, profe, Sí, sí, gracias. sí. Hasta los Sí, feriados, se profe. nota. Sí, no pasa nada, no. No, yo disfruté mucho la interacción, así que sí, genera más esfuerzo, pero genera más cercanía, así que eh, todo de alguna manera se va compatibilizando, así que bueno, agradezco mucho sus palabras. Yo he disfrutado este 4 meses con ustedes de una manera que no les puedo contar, así que bueno, entonces quedaría que yo mañana posiblemente ya suba las cursadas, mándenme ya. Yo, a ver, esto también les contaba a algunos, y algunas, que puede ser antes, que en esta mesa de diciembre, o puede ser en, en febrero, ¿sí? O en la primera parte del año, que no pase mucho tiempo porque si no yo me olvido. Eh, y, y bueno, me mandan un mail cuando quieran rendir su coloquio, que su coloquio tiene que ser como una de las charlas que dieron, por eso es que nada más que va a ser individual. Así que lo van a hacer conmigo, o sea que esa es la diferencia del coloquio al final, que estamos todo el tribunal. Entonces en el coloquio cerrarían, ya harían un cierre con una aplicación de la ley de Maxwell, así que eso, apenas tengan algo, me avisan, me mandan un mail y lo coordinamos. El grupo Eso te iba a anterior, preguntar. sí, yo les cuento un poquito cómo fue. El Sí, grupo anterior es como que decidieron, no sé cómo fue, pero yo creo que tomé coloquios un solo día, y todos repartidos de media horita, media horita, media horita, media horita cada estudiante. Fue así. ¿Por qué media hora? Porque, bueno, le dejo hablar unos 10, 15 minutos, sería como una charla, y después le hago preguntas sobre la misma presentación, y si es necesario, y da alguna presentación, alguna pregunta de la materia en general, si es que hay algo para reforzar. Entonces, con la nota de ese coloquio, más todo su desempeño en el año, va la nota final de cursada. Sí, nota de cierre de la materia. Pero acá pueden hacer como ustedes quieran. Esto es individual, así que me avisan cuando quieran rendir, si quieren hacer alguna consulta del tema. Personalmente prefiero sorprenderme. Eso es lo que yo prefiero. Que digan, bueno, voy a rendir y expongo el tema y sorprenderme. Pero o sea que hay personas que tienen por ahí ganas de consultar si están bien encarados los temas, me avisan y lo vemos antes, no tengo ningún problema. Consultas respecto de lo que les estoy contando. Leandro, sé que te interrumpí. No, disculpa. No, eso era, que lo respondiste recién, que era nosotros elegimos un tema sobre ecuaciones de Maxwell y bueno, lo exponemos, ¿no? Exacto. Sí, era esa la pregunta. Una Bien. presentación en PowerPoint o en algún programa que te permita presentar, y lo harías directamente conmigo. Yo te hago preguntas sobre el mismo, ese coloquio va a tener una nota, y con el desempeño del año voy a dar un cierre a cada uno y a cada una. Digamos, esa es un poco la idea. La idea de la exposición es que sea sobre una aplicación, ¿no? No que te dé una clase a vos sobre leyes de Maxwell. Exacto, sí. No, una teórica de leyes de Maxwell no. Claramente no. Sería como la aplicación que vimos con magnetización, algo Exacto. así. Sería así. Sí, Manuel. Exactamente eso. No, nada de teórica. A menos que sea importante, qué sé yo. Si algo que
que ustedes consideren como importante, pero que no tenga toda la presentación de esa teoría, digamos. Bueno, una diapositiva diga, bueno, partiendo de esta ley, yo hago esto y obtengo tal cosa. Bueno, eso si es relevante, lo pueden hacer. No sé quién está en condiciones de rendir este año, o ya, o en febrero, no sé qué tienen pensado. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para rendir esta materia? Eso es Más o algo que menos. es algo que no puedo responder hoy, porque no quisiera como poner un tiempo muy extenso, ni muy limitado. Entonces, porque si los limito mucho, los hago correr, pero si les digo en 2 años, sumamente largo. Pensemos como un tipo prudencial la primera parte del año que viene, ¿sí? Igual Bien, vieron cómo soy yo, que buenísimo. soy súper elástico, pero bueno, es porque cursaron bien. Entonces, como tienen buena cursada, yo noto que hicieron buena cursada, les puedo ser un poco flexible por ahí en algunas cosas. Pero estaría bueno que cierren esta materia, o sea, antes de que termine, antes de mitad de año del año que viene. Profe, a Yo mí tengo ganas. Sí, perdón, Franco. tengo que meter las correlativas para rendir el coloquio, porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo que rendir 2 finales. Antes de física 3 me quedo el de física 2 y el de análisis 2. Pero también por ahí prefiero rendir ahora física, que tengo como los contenidos más frescos porque la acabo de cursar, y que la nota me quede guardada hasta las próximas 2 mesas que meto ya esos finales, que me También quedaron del cuatrimestre anterior. está bien, esa es una opción sumamente personal. Yo, en guardar notas es algo, a ver, yo no tengo problema a veces en guardar las notas, no va por ese lado. Va por el lado de que es inseguro, digamos. Si a mí me pasa algo, no queda registrado en ningún lado, digamos, la nota. Entonces, eso ya ha pasado, entonces no quiero tampoco ocasionarles algo negativo. Yo no tengo ningún problema. De hecho, hay gente que todavía estamos pasando algunos coloquios de mitad de año, ¿sí? De gente que rindió a mitad de año, sacaron sus correlativas y creo que esta mesa les tengo que pasar algunas notas. Así que no tengo problema, o sea, por mí no hay drama, más allá, que no sea mucho tiempo tampoco, digamos, ¿no? También pensemos en esto de cerrarlo a mitad de año. Así que si alguno quiere rendir su coloquio ahora en diciembre y que le guarde la nota durante la primera parte del año, creo que también lo podemos hacer, ¿sí? Considerando esta salvedad, digamos, que es una nota guardada por mí, y bueno, si a mí me pasa algo, no va a quedar, no hay registro de eso, digamos, ¿no? Sí, ya mira, por supuesto. Claro que sí. Me tienen que avisar si hacemos un huequito en las... porque tenemos finales y eso, pero no tengo ningún problema. Hacemos un huequito en algún lado. Ah, buenísimo, profe. O sea, Sería. como, ¿qué fecha estimada tiene usted? No sé, ahora en diciembre. Creo que tenemos un descanso, entre comillas, ¿no? El ir, ayúdame. La semana que viene no habría actividad. Sería la otra, ¿no? ¿Los finales? Claro, los finales El 20, son en la la semana otra. 20. En la semana que viene tenemos así como un paréntesis. Sí, para Y terminar la cursadas otra. y preparar finales. En realidad. Claro, básicamente. En realidad para que el SIU se acuerde de tener que pasar todas las notas de cursada, básicamente. Es para Bueno. darle un ratito al SIU para que funcione. Claro, 20, bueno, 23. sí, tampoco yo los quiero, a ver, que se entienda esto, no quiero ponerles muchas, para mí llegamos, o sea, no les quiero robar tiempo de lo que tienen que ustedes preparar finales, no quiero hacer eso, o sea, no quiero ser el que